El Real Madrid es equipo de octavos de final de la UEFA Champions League tras superar su eliminatoria contra el Benfica. Esto lo hizo tras ganar 0-1 en el partido de ida y ayer de la noche hacer lo propio 2-1 en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Un resultado que hace un general de un 3-1, así que resultado positivo, pero sensaciones un tanto, bueno, debatibles o al menos dubitativas, porque creo que al igual que en la ida al partido del Real Madrid, sin ser brillante ni mucho menos, sí que fue ciertamente solvente. Vimos un Real Madrid competitivo, vimos un Real Madrid ordenado, vimos un Real Madrid que apenas sufrió realmente, creo que ese es el punto importante. Venimos de un partido ayer que nos deja seguramente más incertidumbres de cara a futuro. No vimos un Real Madrid tan solvente. Sí que vimos a un equipo en defensa sufrir muchísimo más pese a jugar en casa. Y el Benfica tuvo momentos de estar muy pero que muy metido en la eliminatoria. De hecho hubo un momento que estuvo igualada, tan solamente un minuto y medio, es cierto. Pero bueno, el Benfica tuvo sus opciones, es lo que venimos por aquí a comentar. Bueno, ya comentamos respecto al partido de ida que el Real Madrid ayer era claramente favorito, ¿vale? Y creo que así se ha demostrado en el tramo general de la eliminatoria. El Real Madrid pasa con justicia a los octavos de final. O sea, si hacemos un balance de los 180 minutos, yo creo que el Madrid ha sido superior, sinceramente. Y creo que en general el Real Madrid ha sido una eliminatoria, como he dicho anteriormente, que no saca conclusiones hiper positivas, pero claro, que también se puede haber olido la tragedia teniendo en cuenta otros partidos del equipo. Mismamente, el último de fase de liga ante el Benfica, que te deja fuera del top 8, la sensación que había ahí es que era el que el Benfica te podía incluso eliminar. Y creo que durante la eliminatoria no ha dado tanto esa sensación. Sí que ha dado la sensación de que el Madrid ha estado por encima. Ayer, respecto a los 11, bueno, en clave Benfica no había tampoco demasiada diferencia respecto al partido de ida. Aquí la más importante era, bueno, pues que no estaba Prestiani, sancionado en este caso por la UEFA por esos presuntos insultos racistas a Vinicius Junior. Su lugar lo ocupaba el colombiano Richard Ríos, que realmente no es un jugador de banda derecha como tal, sino es más bien un mediocentro. Y ayer jugó en esa posición un poco intermedia, moviéndose mucho por dentro. Era la única novedad porque el resto del once titular era exactamente el mismo que el que jugó el partido de ida. En el Real Madrid sí que había algún cambio que otro, principalmente condicionado por las bajas, porque no estaba Dinhausen en el centro de la defensa. En ese lugar lo tenían que ocupar Asensio y Rudiger. Y la baja evidentemente más comentada y más importante evidentemente era la de Kylian Mbappé, resentido de esos problemas de rodilla. Ayer tampoco estaba ni siquiera convocado, por lo tanto en su lugar entró Gonzalo García. Alonso, lo hemos comentado ya al inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, entonces, bueno, teniendo en cuenta esas dos novedades, teniendo en cuenta esas dos bajas, realmente el equipo de Real Madrid era muy reconocible. Álvaro Arbeloa, como ya bien sabéis, ha establecido su centro del campo con 4 futbolistas. Vimos a un Fede Valverde, de hecho, quizá más pegado a banda derecha de lo habitual. Luego hablaremos del uruguayo, porque para mí fue una de las piezas fundamentales del partido. Pero digamos que el Madrid ha establecido ya como su 11 prototípico, ¿vale? Que faltasen ayer Hausen y Mbappé no cambia el estilo, no cambia la idea, no cambia la formación. Partimos ya de ese 4-4-2, sobre todo en fase defensiva. Sí que hay un poco más de intercambio, seguramente posicional, cuando el Madrid tiene la pelota. Vinicius Junior no es tanto un delantero centro, sino que parte mucho el extremo izquierdo, como suele ser habitual. Los jugadores que como Camavinga se meten mucho más por dentro. Güler va con mucha libertad y actúa casi más bien como un mediapunta en muchas ocasiones. Bueno, en esta idea de Álvaro Arbeloa que se va construyendo poco a poco de cara. Bueno, yo creo que de aquí a final de temporada vamos a ver algo muy parecido a esta idea. La gran incertidumbre es ver cómo puede entrar Bellingham en este equipo cuando se recupere. Gracias, por cierto, a Jean Paul por el follow, el primero del día de hoy. Muchísimas gracias. Como digo, creo que vamos a ver algo muy parecido cuando se recupere Bellingham, a ver si entra haciendo de Camavinga o haciendo de Arda Güler, porque creo que Tchouaméni es insustituible y Fede Valverde además de lo mismo. Quizás la gran duda cuando entre Bellingham cómo se recompone el equipo, pero como digo, creo que va a ser un plan muy parecido a lo que estamos viendo en los últimos días. ¿Me convence a mí este plan del Real Madrid de cara a esta Champions League tras lo visto en esta eliminatoria? Pues sinceramente creo que sigue habiendo un margen de mejora bastante importante. Y a mí el partido de contra el Benfica
me vuelve a dejar casi más dudas que certezas. Por varios motivos. En primer lugar, haciendo ya un poco cronología del partido, aunque antes respondo a nuestro nuevo seguidor, que me decía, ¿se sabe algo de Frenkie? Bueno, lo que se ha publicado en el día de hoy es que Frenkie va a estar entre 3 semanas, casi un mes de baja, y que por lo tanto se pierde estos próximos partidos. El más directo, el de este fin de semana ante el Villarreal, se lo pierde evidentemente, y también se pierde la vuelta de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Y en base a eso, seguramente también se pierda, bueno, pues la ida de Champions se la pierde seguro. Y no sé ya cuántos más partidos se va a perder. Pero habían dicho eso, durante 3 semanas mínimo va a estar fuera después de los problemas que ha tenido hoy, ¿vale? Y que se han diagnosticado de esa manera. De hecho, eso ya se ha hecho oficial. Y el sorteo de Champions mañana no sé a qué hora es, sinceramente. Entiendo que será pues 12, 1 y media, como suele ser habitual. No lo sé, mañana cuando estemos por aquí en el directo ya sabremos, ¿vale? Los rivales de los equipos españoles. Y sí, si tenéis a alguien a Depol en vuestro fantasy particular, es venta obligatoria. Eso es correcto, la verdad. Entonces, como decía, cronología un poco del partido de ayer. Creo que los primeros minutos del partido son los peores minutos del Real Madrid en el encuentro, sin ningún tipo de duda. Lo que vimos en ese primer cuarto de hora es una pasividad digna del peor Madrid de esta temporada. Mira, 2 dice yo creo que es el sorteo. Bien, pues buen apunte. Como digo, son 15 minutos y yo lo comenté por Twitter, que los primeros 15 minutos del Real Madrid no era de un equipo que estaba siendo superado simplemente por la intensidad del Benfica, que también, sino que la sensación que percibía en el partido era que el Real Madrid había salido al campo como ese equipo que ya se ve clasificado a octavos de final. Vi a un Real Madrid sin intensidad, vi a un Real Madrid básicamente dormido. O sea, el Madrid no salió al partido en el primer cuarto de hora y se despertó en cuanto encajó el primer gol. Parece que ese primer gol, dicho mal y pronto, fue como una hostia de realidad para decir, oye gente, ¿entramos en partido o no? Y en esos primeros 15 minutos se vio por momentos que se podía mascar un poco la tragedia, porque esos 15 minutos, insisto, es que el Real Madrid, más allá de alguna jugada de Vinicius que lo intentó él solo 1 para 1, vemos a un Real Madrid, insisto, súper pasivo a nivel defensivo. Camavinga llegando tarde a las ayudas con Álvaro Carreras. Por dentro los jugadores como Barreiro cuando se metían en zona interior. Rafa Silva moviéndose y encontrando esa línea, digamos, entre centrales y mediocentros con mucha facilidad. Un Real Madrid básicamente que no iba a las ayudas, no estaba ganando duelos, siempre estaba llegando tarde. Y insisto, un equipo mal parado durante el terreno de juego. Por lo tanto, a partir de ahí llega el gol de Rafa Silva, totalmente merecido para el Benfica. El equipo hacía mucho daño por esa banda derecha, donde Dedić empezó a convertirse casi como extremo derecho. Y bueno, creo que parte del plan de Mourinho, o bueno, digamos que sí de Mourinho, aunque recordad que Mourinho no estaba ayer por la expulsión de la ida, pero bueno, el plan del equipo de Mourinho en gran parte era juntar a mucha gente por dentro, con Richard Ríos que partía desde banda derecha, Dedić cogía muchísima altura prácticamente como carrilero, y Dedić en esa posición de carrilero, si Camavinga no llegaba a la ayuda, Álvaro Carreras se metía por dentro para seguir a Richard Ríos. A partir de ahí hubo un agujero impresionante. Rafa Silva, como digo, en la media punta también se podía mover con mucha libertad. Estaba haciendo mucho daño a Rudiger Asencio y a un Tchouaméni que no podía acaparar absolutamente todo. Y el Real Madrid sufría mucho a través de las jugadas de ese lado. Encima luego cuando el Benfica movía el balón de lado a lado, ese duelo de Schelderup contra Arnold, también Arnold sufría. Pero bueno, eso lo comentaremos después, porque como digo, el primer gol llega realmente para mí por un Real Madrid que no sale al partido. Más allá del buen hacer del Benfica, yo le echo bastante culpa al Real Madrid de lo que pasa en ese primer gol en contra, sinceramente. Creo que... claro, si sales muy dormido en una eliminatoria de Champions, es evidentemente que el primer gol te lo vas a llevar. Lo marcó Rafa Silva después de ese rechace de Raúl Asencio que casi se mete un gol en propia. Es un paradón de Courtois realmente a ese balón en propia puerta de su compañero. O sea, es una parada descomunal. Pero luego ya en el rechace le queda a Rafa Silva solo dentro del área pequeña y ahí ya Courtois no puede hacer nada. Creo que si no hubo tanto run en el Bernabéu ayer, o quizá no hubo esa sensación de que el equipo ayer fue terrible, es porque realmente esos primeros minutos tan negativos se contrarrestaron realmente rápido. No sé si el Real Madrid espabiló porque el primer gol llegó muy pronto,
O no sé si el gol llega muy pronto porque el Madrid espabila. No sé qué es causa y qué es consecuencia realmente, porque la realidad es que después del gol de Rafa Silva no nos dio tiempo a analizar si realmente el Real Madrid mejora o no mejora. Es que llega el gol tan sumamente rápido que cambia de nuevo un poco la dirección del partido. Es una salida de balón del Benfica, que es una, no sé si es Otamendi el que comete el error de meter un pase filtrado por dentro que no va a ningún sitio. El Real Madrid le arroba, el Real Madrid puede transitar con Valverde por derecha, Valverde pone un gran balón a la frontal y Tchouaméni marca un auténtico golazo. Y me parece un gol que es más producto de un error de salida de balón del Benfica que realmente que el Real Madrid hubiese ido a más en el partido. Pero lo que he dicho antes, tampoco podemos asegurar esto realmente porque es que el gol llega un minuto y medio más tarde. O sea, el gol llega cuando no había dado todavía ni tiempo a digerir el gol de Benfica como tal. Por eso creo que la sensación de nerviosismo realmente tampoco llegó a aparecer en el Bernabéu en el día de ayer. Sí que hubo quizá esa sensación de el equipo no ha salido al campo en los primeros 15 minutos, pero no hubo la sensación de decir, oye, que nos quedamos fuera de la eliminatoria, porque claro, es que Tchouaméni lo empató realmente rápido el encuentro y el Madrid lleva con un gol de ventaja respecto a la ida, recordad este punto. Entonces, quizá no hubo tanto run run ayer por eso. Aunque las sensaciones sí que fueron muy malas al inicio, el gol de Tchouaméni creo que apaciguó un poco todo. Y sobre todo creo que a partir de ese gol de Tchouaméni, el Real Madrid ya, en diferentes tramos del partido, mejor o peor, no volvimos a ver lo que vimos durante los primeros 15 minutos. Insisto, luego hubo tramos de partido que el Benfica estuvo mejor que el Real Madrid, que atacó bastante, que Courtois tuvo que aparecer, y esto es cierto, pero no vimos lo de los primeros 15 minutos que parecía que se podía venir lo peor, la verdad. Creo que a partir de ahí el Madrid empieza a competir mejor, empieza a sumar posiciones más largas durante el encuentro, que creo que es lo que ayer le venía bien al Real Madrid principalmente, era esto. Para empezar, porque realmente, como la igualdad de la eliminatoria tan solamente duró pues minuto y medio, el Madrid siempre se vio por encima. Y creo que en ese sentido es un poco lo que comenté con el Atlético de Madrid ayer, ¿no? Cuando tú le ves por encima, tiene sentido que tu plan de partido no sea ser tan vertical, sino intentar que pasen pocas cosas. El Benfica es un equipo que a mí personalmente me gusta más moviendo el balón lado a lado que siendo un equipo vertical. Creo que es un equipo que sinceramente le falta bastante en juego directo. No me parece un equipo que sea diferencial, pero quizá a nivel asociativo sí que tenga sus argumentos para poder intentar hacerte más daño. Por lo tanto, el Real Madrid, si consigue quitarle la pelota al Benfica, tenía mucho hecho. Creo que es lo que intenta ayer por tramos de partido. Entramos lo consigue, entramos no. Y creo que vemos un partido bastante igualado en general. Prácticamente durante toda la primera parte, quitando quizás el tramo final y demás, que creo que el Madrid sí que está bastante mejor. Vemos a Tchouaméni sobre todo empezar a imponerse en el centro del campo, que a mí eso me parece un punto muy importante porque durante los primeros 25-30 minutos vimos que cuando Rafa Silva se juntaba a Pavlidis, vimos que estaban haciendo ambos muchísimo daño en ese carril central. Y que Tchouaméni difícilmente lo podía abarcar todo. Sin embargo, Tchouaméni con el paso de los minutos volvió a hacerse grande, volvió a hacerse enorme y empezó de nuevo a marcar las diferencias más allá del gol que había marcado él previamente. Por eso, creo que le volvieron a dar ayer el MVP. Yo no se lo he dado porque se lo he dado a Valverde. Pero bueno, para mí estaba entre uno u otro. Porque Tchouaméni volvió a ser diferencial no solo por el gol, sino también por el trabajo defensivo y por su recuperación como mediocentro. En la que para mí está haciendo una temporada enorme. No solamente en Champions, sino también el día a día en Liga. Creo que lo está haciendo realmente bien. Y ayer volvió a demostrarlo. Entonces, cuando el Benfica por dentro con Rafa Silva no pudo marcar tantas diferencias, buscó un segundo plan. Ese plan para mí se basaba principalmente en el duelo de Schelderup con Trent Alexander-Arnold. Es verdad que aquí Valverde suele ser un jugador que ayuda bastante. Realmente cuando el Madrid defiende muchas veces en posicional, defiende mucho más en estático, a veces Valverde casi que se mete en línea de 5, junto con los 4 de atrás, y ayuda a Alexander Arnold. Esto lo hemos visto de forma muy clara en el partido de ida, por ejemplo. Ayer, Valverde, cuando el equipo volvía a defender en estático, sí que hacía esa ayuda, pero claro, muchas veces lo que hacía el Benfica
era, vale, cuando movemos el balón lado a lado, intentamos buscar esos pasillos centrales con Rafa Silva, con Barreiro, con Richard Ríos y demás. Vale. Pero sin embargo, cuando el equipo podía verticalizar un poco más, sí que directamente buscaba a Schelderup para buscar a Alexander Arnold en 1 para 1. De esta forma, que Valverde no le dé tiempo a llegar a la ayuda y en ese 1 para 1 intentar marcar las diferencias. Y creo que esas fueron las debilidades del Real Madrid en el día de ayer. Y el jugador noruego, que es Helderup, buscó a Arnold. Arnold sufrió una barbaridad, fue varias veces superado y hubo varias ocasiones que ahí el Benfica, a través de ese duelo 1 contra 1, pudo marcar de nuevo el gol del empate en la eliminatoria. De hecho, hay una jugada clarísima en el primer tiempo, que es un balón en largo directamente hacia Helderup, donde Arnold le gana la espalda con muchísima facilidad, porque no se va concentrado, porque estaba mal colocado, y es un balón que acaba pasando por delante de todo el área del Real Madrid sin que llegue a rematar Pavlidis ni Rafa Silva, pero que era una ocasión clarísima, casi de gol o gol, y que podía haber sido el 1-2 en el encuentro y finalmente no acabó llegando. Esa creo que fue la más clara que generó Schelderup ayer, pero aparte de esa hubo algunas otras donde Alexander Arnold salió mal parado, que luego Arnold en el ofensivo estuvo bastante bien, pero en lo defensivo, como digo, ayer sufrió bastante en ese duelo particular. Creo que fueron los principales argumentos del Benfica, sobre todo, como digo, en la primera parte. Sí que es verdad que creo que en ese tramo final de la primera el Real Madrid acabó algo mejor. El Real Madrid empezó, tuvo alguna ocasión, Vinicius tuvo algún 1 para 1 también, que acabó en un disparo que, bueno, pues no acabó realmente prácticamente en nada, pero bueno, cogió un poco de cuerpo y de sensación el Real Madrid de que acabó la primera parte quizás un pelín más igualada, y en base a eso a mí, bueno, el empate al descanso me puede parecer justo. Quizás me gustó algo más el Benfica en la primera parte, pero como digo, a mí el empate sí que me puede parecer más o menos coherente. Antes de seguir con la segunda, saludo por aquí a Bruno de Jugando con Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, que decía, menos mal que también el gol del empate llegó pronto, y sí, lo que pasa es que lo que he dicho un poco antes, Oli, no sé si llegó antes la reacción del Madrid y por eso el gol llegó enseguida, o llegó el gol y por eso el Madrid reaccionó, en plan de, vale, hemos marcado el gol, espabilamos, porque realmente ya sabéis que un gol en este tipo de partidos es que te cambia totalmente la moral, y si algún equipo precisamente en Champions sabe de marcar un gol y reactivarse, precisamente es el Real Madrid, pero difícil evaluar qué llegó antes. En cualquier caso, también decía por aquí jugando con Oli, que tengan suerte en el sorteo, porque tal y como está el Madrid, el City lo veo imposible. Luego comentaremos los posibles rivales y doy mi opinión. También se pasaba por aquí Neoverso, que tal, que decía, ¿por qué el Madrid se le dificulta ganar fácil? Bueno, pues Neoverso en primer lugar, porque lo que he dicho en los primeros 15 minutos de encuentro, porque el equipo salió con una caraja al partido absolutamente demencial. Entonces, cuando tú un partido de Champions, el rival, sea quien sea, pues sales, bueno, que como si no salieses al partido, ese equipo te va a hacer daño, que fue lo que le hizo el Benfica en la primera parte. Luego, más allá de eso, a ver, creo que el Real Madrid en la eliminatoria se le dificultó ganar realmente ayer. Yo no creo que se le dificultase tanto. Yo creo que sufrió por tramos, sufrió por momentos, pero tampoco diría que se le dificultó una barbaridad ganar la eliminatoria. Yo al Madrid lo he visto por encima de la eliminatoria en el general de los 180 minutos, sinceramente. Pero entiendo lo que dices, ¿no? Esta sensación de, oye, en una eliminatoria que parece que lo podías encarrilar bastante bien si das tu mejor versión, ¿por qué el Real Madrid ayer volvió a estar tan lejos de su mejor versión? No, seguramente. Bueno, yo creo que las malas sensaciones de la primera parte sobre todo, aunque como ya he dicho anteriormente, el final de la primera el Madrid mejora, creo que la segunda parte se van diluyendo. Creo que ya vimos un inicio de la segunda donde el Benfica no le vimos salir al partido con la misma intensidad, con la misma garra y sobre todo con la misma frescura y fluidez. Yo vi un equipo en clave Benfica muy diferente de la primera parte a la segunda. La primera parte un equipo que moviendo el balón en lado a lado, circulando, buscando las zonas débiles del Real Madrid, daba sensación de peligro, daba sensación de que el Real Madrid estaba sufriendo quizá por tramos. Thibaut Courtois tuvo que intervenir bastante, Tchouaméni tuvo que ser clave en esas recuperaciones. Todo esto en la segunda parte se diluyó. Mismo a un Benfica que le costaba mucho más salir con la pelota desde atrás, a un Real Madrid bastante más cómodo, y de hecho yo diría que la segunda parte del Real Madrid está incluso un punto por encima de la del Benfica. ¿Fue una segunda parte brillante del Real Madrid? Ni muchísimo menos, pero yo sí que al Madrid la segunda parte, sinceramente, le vi sufrir poco en el partido. Creo que ayer más o menos la segunda parte sí que la controla. Me pareció
que la segunda parte tuvo tramos parecidos incluso al partido de ida, donde el Madrid fue superior, insisto, sin ser brillante, pero siendo algo superior. Entonces, a mí la segunda parte de ayer sí que me convenció bastante más que la primera, insisto, sin ser brillante y estando bastante lejos de una gran versión del Real Madrid, Pero yo en la segunda parte no vi a un Benfica creando demasiado peligro. Sí que es verdad que tan solamente había un gol de diferencia. O sea, el Benfica se podía meter totalmente de lleno en la eliminatoria en cualquier momento con un gol, pero no hubo tanta sensación de que ese gol realmente pudiese llegar. Lo que he dicho un poco de la primera, Schelderup quizá fue el futbolista que alguna que otra ocasión generó en ese duelo contra Arnold, pero también el propio jugador noruego apareció menos. Pavlidis, yo por momentos lo vi muy solo en la punta del ataque. A mí Pavlidis me gustó el partido que hizo, sinceramente, sacando a Rudiger y sobre todo a Asensio de zona y demás. Pero hubo momentos que le vi muy solo. Rafa Silva desapareció del encuentro totalmente en la segunda parte. De hecho, a mí me extrañó que jugase los 90 minutos. Y después hablaremos de los cambios del Benfica. Pero eso desapareció por completo. Creo que lo de Richard Ríos en banda derecha empezó a no tener demasiado sentido tampoco. Y yo al Benfica le vi muy falto de fuerzas en la segunda parte para intentar proponer lo que había hecho en la primera. Por eso vi un Real Madrid cómodo, insisto, sin tampoco ver un Real Madrid que diga, pues me está encantando el Real Madrid. Pues la verdad es que no. De hecho, yo diría que la segunda parte, el partido estaba en una falta de tensión bastante curiosa. Me refiero, yo vi a un Real Madrid tranquilo, vi un Real Madrid que creo que se veía muy dentro de los octavos de final ya con ese resultado, que el peor tramo de la primera parte lo había pasado, y a un Benfica que le pasaban tanta fuerza que sinceramente el resultado era de un gol solamente de diferencia. O sea, hablamos de que el partido iba 1-1 y de que realmente el Benfica con un gol se lo empataba y forzaba la prórroga, pero sin embargo el partido, hay que ser sincero, en la segunda parte me parece realmente aburrido. O sea, creo que la segunda parte de ayer pasan muy pero que muy poquitas cosas. Pocas cosas para lo que debería ser una eliminatoria de Champions donde un equipo está a un gol de empatarla. Y donde el Real Madrid, pues bueno, es el Real Madrid y con el potencial que tiene, podía marcar mucho más las diferencias. No sé, vi un partido como que el Benfica le faltaron tantas fuerzas para ir a por más, que no propuso demasiado la segunda parte, y al Real Madrid tampoco le vi con esa hambre de Champions de coger y ser muy superior y ayer decir, oye, con puño de hierro ganamos al Benfica, esa es nuestra competición. No vi eso por ninguno de los dos equipos en la segunda parte, y por eso creo que se nos quedó un segundo tiempo bastante descafeinado. Si a eso le añadimos los diferentes parones que hubo en el partido, sobre todo por ese choque de Camavinga y Raúl Asensio, al final creo que el ritmo del partido bajó una barbaridad. De hecho, antes del golpe entre Raúl Asensio y Camavinga, hay otro, que si no me equivoco es entre Tchouaméni y Rudiger, cerca de la portería del Real Madrid. Ahí el partido ya se paró durante unos 3 minutos aproximadamente, y luego tuvimos, como digo, el de Asensio y el de Camavinga. Golpe durísimo y golpe que Asensio no le permitió seguir en el partido. La peor noticia del encuentro sin duda para el Real Madrid es esto. Es verdad que hoy ya se ha dicho de que Raúl Asensio no tiene demasiado problema, de que está bien. Las imágenes en vivo parecieron bastante preocupantes. Vimos a un Asensio en el suelo que apenas se podía mover, con problemas evidentemente en el cuello y cervicales, porque la sensación era de que ese cuello estaba en mal estado. De hecho, se tuvo que ir con un collar impuesto, en camilla. Es que apenas se podía mover después del golpe con Camavinga. Y claro, en ese momento hubo un momento que nos... que no se me esperaba, no lo peor, porque Asensio estaba consciente, ¿vale? O sea, se veía desde el primer momento que Asensio, o sea, no le iba a pasar nada gravísimo, pero sí que la sensación de decir, ojo, que ese cuello no haya acabado realmente mal parado, y que Asensio se tenga que tirar un buen tiempo sin jugar debido a ese choque. No parece que vaya a ser para tanto, por suerte. Así que bueno, tranquilidad en ese sentido. Pero bueno, el partido estuvo parado bastantes minutos por este accidente. Conclusión, que te vimos a un Benfica falto de fuerza, a un Real Madrid un tanto pasivo seguramente, y estas interrupciones creo que hicieron de la segunda parte un partido un poco ramplón, esa es la realidad. Luego encima, creo que el Benfica, un equipo estando muy cansado, no sé por qué ayer no hacía cambios, esto no... A ver, evidentemente yo no veo al Benfica en el día a día, yo no sé el Benfica qué tipo de recursos intenta tener
para cambiar el resultado de los partidos. Yo veo ayer el banquillo del Benfica y lo primero que estaba pensando es Cabral por qué no está entrando, Luque Bacchio por qué no está entrando, Sudakov por qué no está entrando. La sensación era de, oye, Rafa Silva en toda la segunda parte no está pudiendo intervenir. Al igual que en el primer tiempo. Oye, fue importante con su gol. Y siendo un poco ese verso libre, moviéndose por todos lados. Hizo daño. La segunda parte, bueno, Tchouaméni ya se lo estaba comiendo cada vez que recibía y no estaba participando. Yo digo, Sudakov tendrá que entrar en algún momento. La banda derecha con Richard Ríos, pues tú tienes que ir a remontar una eliminatoria y Richard Ríos es un mediocentro. De hecho, es que es el mediocentro titular de la selección colombiana. También lo vimos en el Mundial de Clubes. Yo digo, Luque Bacchio aquí tendrá que entrar en algún momento, que ya se recuperó de la lesión y demás. Meterás a Cabral para juntar 2 puntas en algún momento. Y sin embargo, nunca hizo esto el Benfica. El primer cambio es el de Ivanovic. Por Helderup, que me pareció el único jugador que estaba generando algo, pues fue el primer cambio. Y también Barrenechea por Ausnes, que ya sabes que a mí Ausnes es un jugador que no me encanta. Pero creo que ayer fue también de lo mejor del Benfica. Incluso me atrevo a decir. A mí, por ejemplo, lo de Barreiro no me estaba convenciendo ya. Lo de Richard Ríos tampoco. Y sin embargo, entran Ivanovic y Barrenechea por 2 jugadores que a mí el partido sí que me estaban convenciendo bastante. Me extrañó mucho porque el Benfica hizo los cambios tan tarde y sobre todo que no metiese a sus jugadores más ofensivos o más interesantes. Barrenechea por Ausnes es un cambio de mediocentro por mediocentro, de hecho. O sea, a Barrenechea sí que lo tenemos muy visto de la temporada pasada en el Valencia. Ivanovic sí que es un atacante, al igual que Cabral, pero claro, es que entran todos al final del partido, prácticamente. Por eso a mí me extrañó bastante que esos cambios no llegasen realmente, no sé, minuto 70, 75, aunque sea, porque la sensación era que el partido estaba muy parado y de que no estaba pasando prácticamente nada. Finalmente esto se terminó de resolver ya con el gol del 2-1 en el partido, 3-1 en el global de la eliminatoria, con ese gol de Vinicius Junior que volvía a aparecer para la cita en Champions. Demostrando un poco que esta es su competición. Quizá en el día a día de Liga la estamos viendo ser muy regular. De hecho, diría que su temporada en Liga no está siendo ni buena, incluso podríamos decir, aunque ha mejorado los últimos partidos, pero tampoco está siendo su gran temporada ni mucho menos. En Champions para mí sí que está respondiendo mucho más. Ya marcó en el partido de ida y volvió a marcar ayer. Creo que ayer su partido no es brillante, aunque del ataque del Real Madrid fue uno de los jugadores que más peligro generó, evidentemente. Se echó un poco el equipo a la espalda en ocasiones cuando aprovechando que Mbappé no estaba sobre todo. Pero bueno, luego hablaremos de Vinicius y del 1-por-1 de los jugadores del Real Madrid en el día de ayer. Y bueno, creo que si el partido ya estaba bastante parado y si estaban pasando pocas cosas, bueno, con ese gol de Vinicius del 2-1, creo que el partido ya terminó por decidirse. Es que realmente no pasó nada después de ese segundo gol del Real Madrid ayer. Y por eso creo que en la segunda parte el Madrid sí que pasó de forma ciertamente solvente, porque el Benfica me decepcionó también bastante, hay que decirlo, sobre todo porque no se pareció en nada al equipo de la primera parte y sobre todo al equipo de ese último partido de Liga que le ganan 4-2 al Real Madrid con el gol de Trubin al final. Ahí vimos un equipo súper proactivo, un equipo que ya sea a través de la posesión o a través del caos cuando pudo, generó muchísimo. Y ayer no fue el caso, sobre todo como digo, la segunda parte. La segunda parte decías, oye, parece que es un equipo que se ha quedado absolutamente sin ideas, la verdad. Así que decepcionante el Benfica en ese sentido y paso adelante del Real Madrid en el segundo tiempo diciendo, oye, esto lo tenemos más o menos controlado, no vamos a cometer errores, vamos a estar en las ciudades defensivas bien ordenados y juntitos y que el partido pasen pocas cosas y esto creo que la segunda parte del Real Madrid sí que lo consiguió. Antes de hablar de los mejores del partido y de hablar de esa posible eliminatoria contra Sporting o City, leo por aquí por el chat, ¿vale? Todo lo que había. A ver, decía por aquí, bueno, yo le decía que estamos a 3 seguidores de los 800, así que sí, es correcto. A ver, ¿qué más? En Neoverso decía, mira lo que pasó con el Inter, ya sé que no estamos hablando de ese partido, pero el Inter tiene una sensación rara, ¿no? Como que está raro con ese equipo subcampeón. Yo lo que he visto de este año del Inter Neoverso es que ha bajado bastante en general. La verdad, a mí lo que hizo de Champions no me ha gustado. Es verdad que empezó realmente bien con un calendario muy fácil, pero los últimos partidos de Champions para mí ya fueron negativos. Yo no confiaba mucho en el Inter este año, igual que me gustó mucho más en la última época, y sobre todo el año anterior, evidentemente. El Inter ha llegado a 2 finales de Champions y demás.
A mí este año lo que he visto del Inter no me ha encantado. También con Lautaro lesionado, o sea, ganó un lesionado y demás. Sí que me sorprendió cómo se cayó, sinceramente, pero tampoco confiaba mucho en el Inter este año. Luego se pasaba también por aquí Samuel Carr. ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué más decía también por aquí? Neoverso decía... ¿qué pasó con el Benfica? Se durmió mucho y no recordó que tenían que hacer 2 goles para remontar. Yo lo vi sobre todo al equipo, lo que he dicho antes, en Neoverso, vi a un equipo sin fuerzas. Más que sin ganas o que se durmió mucho, vi a un equipo que perdió toda la energía. Porque la primera parte vimos a un equipo, pues eso, que ganó en Madrid principalmente en energía. Y en la segunda se cayó por completo el equipo en ese sentido. Vimos que el equipo pasó de 1000 revoluciones a 100. Y no sé muy bien por qué en la segunda parte el equipo se agotó tantísimo, por qué el equipo acabó tan mermado físicamente, pero ya desde el inicio de la segunda parte, vimos a un Benfica con un ritmo mucho más ramplón. Lo dijeron de hecho aquí en la retransmisión en varias ocasiones, decir, oye, el Benfica parece que en la segunda parte ha salido al partido como la sensación de que no les da el físico para más. Y estábamos en el minuto 50, 55 de partido, no sé, fue una sensación extraña que para mí el Madrid gestionó y aprovechó de forma positiva. A ver, ¿qué más había por aquí? Decía también Samuel Carr, el partido de Tchouaméni es una bomba, lo fue, ahora hablaremos de su figura también, porque como veis en el grafismo le he puesto medalla de plata, así que sí, lo fue. Decía Neoverso, o sea, que se lesionó Asensio otra vez. Sí se lesionó, pero en este caso el Neoverso, por lo que he comentado, fue un choque fortísimo junto con Camavinga. De hecho, yo pensaba que Camavinga había sido el que peor parado había salido del choque. Y realmente no, realmente no. Realmente fue Asensio bueno, es que estuvo inmovilizado durante el partido. Insisto, que le tuvieron que poner un collarín, sacarlo en camilla para que no moviese el cuello del golpe que se había dado y del problema cervical que tenía. Y las imágenes por momentos fueron preocupantes. Insisto, no de que no pudiese respirar ni de que le hubiese pasado nada gravísimo, porque se movía un poco y no había una sensación de preocupación enorme en el partido, en el césped. Pero sí que es verdad que vemos a Asensio tumbado prácticamente sin poder moverse del golpe que se había dado. Sensación ahí un poco preocupante, pero como he dicho antes, por suerte está bien. No sé hasta qué punto está lesionado, si se va a tener que perder partidos porque no lo sé. Yo lo que he leído hoy es que está bien, ¿vale? Es que está bien. Solo queda Atalanta en Champions, de los italianos, ¿no? Es correcto. De los italianos solamente queda Atalanta, que también pasó ayer, luego lo comentamos. Decíais también por aquí por el chat... lo del Inter tiene que ver mucho con el entrenador también. Decía por aquí Samuel Carr. Sí, ese cambio evidentemente se tiene que notar. Decía Giorgio, vi que el MVP se lo dieron a Tchouaméni. Sí, lo he comentado antes. Para mí fue Valverde, personalmente. Pero también entiendo lo de Tchouaméni, ¿eh? Creo que cualquiera de los dos es merecido. Así que bueno, dicho eso, y habiendo leído ya por el chat, quiero también agradecer los follows a Chef Juan 1 y a Lean o Link 242001. Así que gracias a todos por seguirme en el canal. Estamos a punto de los 800, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, por entrar ya en los mejores y en los peores del partido, yo, como veis, por hablar del Benfica en primer lugar, creo que el Benfica, hay varios sinceramente que ayer podían ser cruz. A mí personalmente Trubin es un portero que tiene partidos que me encanta y tiene otros que me parece un portero de nivel muy pero que muy bajo, sinceramente. ¿Qué tal la fantástica? Muchas gracias por pasarte por aquí, gracias por saludar y que vaya bien. Gracias por tu mensaje. Le he puesto, insisto, Cruz a Trubin por eso. Me parece un portero que hay días que me deja muchísimas dudas. Creo que hay otros que es incluso Salvador y que es un portero con un potencial enorme. Pero luego hay otros días que le voy a hacer partidos muy pero que muy flojos y ayer me volvió a dejar esa sensación. Luego la otra cruz también se le ha puesto a Otamendi. He dudado sinceramente con las cruces en el partido porque creo que Tomás Araujo sinceramente podía tener cruz. Leandro Barreiro sinceramente creo que podía tener cruz. Dedis fue claramente de más a menos, pero claramente. A mí Dal es un lateral izquierdo que tampoco me convence en absoluto. Es un jugador que no le veo absolutamente nada. No sé, Pavlidis en el partido tenía muy mala nota, pero sinceramente yo creo que Pavlidis estuvo bien, no lo vi mal. Richard Ríos también fue claramente de más a menos, de todo con balón le costó mucho al final. Bueno, creo que hay jugadores del Benfica
No creo que ningún jugador hiciese un partido de un 0 o un 2 de nota, si pusiésemos nota. No creo que hubo ninguna actuación terrible, ¿vale? Ninguna actuación que digas, pero este jugador que hace, no. Pero sí que hubo unos cuantos. A mí la línea defensiva en general, de Araujo, también de Trubin, ese triángulo defensivo, sinceramente, ayer me convenció bastante poco. Y yo, Otamendi futbolista, ¿vale? Insisto, de Otamendi futbolista, me gusta bastante. Me parece un enorme central de la última década. Y yo ayer lo vi bastante flojo. Tomás Araujo también cometió además el error del gol de Vinicius Junior. No sé, a mí los centrales no me gustaron nada. Y es que el equipo ofensivamente se fue cayendo con el paso de los minutos. Porque no, Rafa Silva no le he puesto cruz por el gol y porque los primeros minutos de partido sí que fue muy importante. Pero a partir del minuto 30, lo de Rafa Silva, sinceramente, fue para cruz. Pero bueno, los primeros 30 minutos de partido con su gol además le salvan un poco. No sé, yo diría que lo mejor del Benfica para mí fueron tantos Helderup como Aurners. Yo creo que fueron los dos mejores, o a mí al menos los dos que más me convencieron. Y curiosamente fueron los dos primeros cambios. Pero bueno, a mí fueron los dos jugadores que más me gustaron del Benfica ayer. Ninguno le da para medalla porque las medallas, sinceramente, yo las he tenido muy claras. Y van las tres ayer personalmente para el Real Madrid. Por ir nombre por nombre, Thibaut Courtois un día más volvió a ser clave, sobre todo por sus paradas en la primera parte. Hay varias manos espectaculares. Hay una que le saca, no sé si es a Rafa Silva, no me acuerdo quién es, o a Schelderup incluso, no recuerdo quién es, pero hay un disparo que va abajo, que saca una mano Courtois rapidísima, como si no le costase, como si no le pesara. Yo no entiendo cómo Courtois, pues con ese cuerpo que tiene, puede reaccionar e ir abajo tan rápido, pero me parece una mano espectacular. Luego la del gol del Benfica. Vale que al final Rafa Silva se queda ahí el rebote dentro del área, está solo y Courtois no puede hacer nada. Pero esa acción viene precedida de un paladón de Courtois que evita el gol en propia de Raúl Asencio y es también un pie abajo. Para mí me parece un paladón tremendo, la verdad. A mí me parece que Thibaut Courtois volvió a ser de lo mejor y por eso le doy esa medalla de bronce. Es que me parece brutal y no le doy más porque creo que los dos mejores del partido estuvieron muy claros. Pero a mí Courtois me volvió a encantar en una de sus grandes noches de Champions, pues un día más. Lo que ya sabemos que es Thibaut Courtois. Y para mí, yo lo digo siempre, es que en Champions es el gran argumento competitivo del Real Madrid, incluso por encima diré que el de Kylian Mbappé. Incluso por encima del de Mbappé. Y es que lo creo así de firme, me parece. O sea, Courtois me parece que es uno de los 5 jugadores que yo he visto en mi vida que más han condicionado una eliminatoria de Champions, sin duda. O sea, para mí seguramente el primero sea Cristiano, el segundo Messi, en Champions hablo, ¿vale? De condicionar ellos solos eliminatorias. Es que a lo mejor Courtois va después. Tiene un larísimo en el top 5, hay que meterlo. Es que es increíble, es que te gana eliminatorias prácticamente él solo. Insisto, ayer no fue su mejor actuación en Champions, pero es que hace ya de lo algo extraordinario, algo recurrente para él, algo habitual. Y de ahí el mérito especial que hay que darle. Saludo por aquí tanto a Megachin como a Raulín, que están ahí ya por el chat. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Luego, a ver, de la defensa. Creo que Álvaro Carreras hizo un partido correcto, la verdad. No lo señalaría ni para bien ni para mal. Bueno, bien, un 6 quizá, ¿no? O sea, normal, un partido normal. Rudiger diría que por ahí también, más de lo mismo. A mí Rudiger es un central que cuando está en forma y está bien físicamente, ya sabéis que me gusta bastante. Más allá de sus idas de olla de vez en cuando, con entradas duras y demás. Creo que cuando físicamente está bien, a mí es un central que tendría en mi equipo siempre. Y no está al 100%, pero bueno, yo lo vi haciendo un partido solvente. Para mí, seguramente el peor jugador del Real Madrid un día más fue Raúl Asencio y... insisto, esto no tiene nada que ver con que el golpe que se dio con Camavinga, que tuviese que salir del campo, ni mucho menos, O sea, y le deseamos evidentemente que sea lo menos posible y que en teoría no ha pasado nada grave, así que bien. Hablo exclusivamente de lo futbolístico, ¿vale? A mí Raúl Asencio es un central y lo vengo ya comentando en los últimos partidos que ha jugado, que a mí es que no me termina de convencer. O sea, me lo creo como un central que esté en plantilla de Real Madrid, me lo creo como un cuarto central, ¿vale? O sea, no creo que sea un mal central para el Real Madrid, pero es un central que en muchos días grandes se me queda muy corto, no porque no tenga buenas cualidades, y no porque no tenga buenos momentos. O sea, es que Asencio ha tenido grandes partidos este año, sobre todo en Liga. Es que es un central que falla con demasiada facilidad. Es un central que comete demasiados errores
Errores sobre todo de juventud también, que sigue siendo muy joven, creo que tiene 22 años, o sea, que tiene sentido que los cometa, ¿vale? Pero tiene errores muchas veces de no entender lo que te pide la jugada y de tomar la peor decisión posible, y muchas veces va al límite en jugadas que no son jugadas límite. Y eso le hace cometer para mí errores que a veces son difíciles de subsanar. Ayer, por ejemplo, la amarilla que le sacan, yendo contra Pavlidis, haciendo una falta por detrás en campo rival, en una acción que no va a ningún lado, por ejemplo. No sé, comete muchas veces fallos dentro de su área de marcaje que son impropios de un central del nivel Real Madrid. A mí Asensio me encanta como corrector, me encanta cuando tiene que defender a campo abierto, creo que es un jugador que ahí se crece, pero luego muchas veces cuando tiene que ir de urgencia comete errores, va al suelo muy pronto, deja a su equipo expuesto, y bueno, ayer me parece de nuevo el peor jugador del Real Madrid, y a mí ese momento de campaña que ha habido en clave pro Asensio, sobre todo también de cara a la selección española, que tiene que ir él antes que Hausen y demás. Hausen está muy mal, el año de Hausen es terrible, pero yo sinceramente Asensio no me lo creo en clave selección española. Creo que España, si Asensio es una de las soluciones que España tiene para ir al Mundial, creo que estamos ante un grave problema. A mí me convence mucho más Eric García, me convence mucho más Marc Pubil, digo de los que no suelen ir, que opositan a ir. Yo he visto que Asensio hay mucha gente que lo mete en esa nómina y yo sinceramente no me lo termino de creer. Asensio. No digo, insisto, que no sea más central, o sea, que no sea buen central, perdón, y no digo que no pueda jugar en el Real Madrid, que yo creo que sí, pero para mí me parece una figura muy de cuarto central y demás, a día de hoy, sinceramente, mi opinión personal. Y eso que ha tenido por ejemplo, recuerdo el mes de diciembre, inicio de enero, muy positivo para él, ¿eh? O sea, realmente estuvo muy bien ahí. Pero me sigue dejando dudas. Y luego el tema de Alexander Arnold, lo he comentado antes un poco, creo que en defensa sufrió una barbaridad contra Schelderup. Me parece que el Benfica utilizó esa debilidad de Arnold como punto a favor del equipo portugués en la primera parte sobre todo. Se nota que es un jugador que defensivamente le cuesta. Ya lo sabíamos, cuando el Madrid ficha a Arnold y ya analizamos su fichaje, todos sabíamos lo que el Madrid estaba fichando. En la realidad, sabíamos que defensivamente no era Dani Carvajal, no es Fede Valverde, y se nota, o sea, se nota, es una realidad. Con balón sí que me gustó. Sobre todo hay tramos de la segunda parte que llegó mucho a casi ser extremo, con Valverde metiéndose por dentro, intercambiaron bien la posición entre ambos, cuando el Madrid pudo transitar siempre se sumaba al ataque. Creo que ahí Arnold sí que lo hace bien, evidentemente en defensa pues sufre mucho más. Luego el centro del campo, voy a dejar a Camavinga, perdón, a Tchouaméni para el final, ¿vale? Porque me pareció increíble su partido un día más. A mí, Camavinga y Güler, poca cosa, la verdad. O sea, a mí Camavinga me parece flojo en general. Güler tuvo algún detalle, tuvo algún momento de la segunda parte que interviene un poco más, pero un poco de nuevo ni fu ni fa. O sea, creo que el mejor Arda Güler, sinceramente, es el que se puede asociar con Mbappé. O sea, el Arda Güler que pone a correr a Mbappé es la gran versión de Arda Güler. Todo lo que no sea eso, en los últimos partidos se está pasando también un poco de puntilla sin aportar demasiado, sinceramente. Está muy lejos de su nivel de agosto, septiembre y demás, que era pues de los mejores jugadores del equipo. A lo mejor el segundo mejor tras Mbappé al inicio de temporada. Y lleva unos partidos un tanto, pues bueno, que sí, que no es que lo haga mal, pero pues eso, sin marcar la diferencia. Y creo que contrasta totalmente con la imagen de Tchouaméni y de Valverde, porque si Güler y Camavinga pasaron del partido de puntillas, en Tchouaméni y Valverde fue todo lo contrario. Poco más pudieron hacer ayer para ayudar a su equipo. Tchouaméni, nombrado MVP del partido. Yo le he dado la plata, ¿vale? A Tchouaméni. Hizo un partido de nuevo brutal, ¿vale? Brutal. Encima marcó el gol del 1-1, que fue el gol un poco del sosiego, de la tranquilidad, en el momento que el peor estaba en el Real Madrid en el encuentro. Más allá de eso, es que el gol es un golazo, está muy bien. Tchouaméni es un jugador que tiene buen golpeo, y creo que lo ha demostrado en más de una ocasión, y que en el Madrid
a veces se ve poco porque el Mané aglutina mucho atacante y Tchouaméni al final es el pivote defensivo y por lo tanto es un jugador que no suele sumarse tanto. Pero a veces cuando lo hemos visto con Francia jugar al lado de otro jugador defensivo o en el Mónaco en su día que jugaba muchas veces al lado de Fofana, es un jugador que a veces se soltaba en ataque. O sea, casi que era el mediocentro posicional, su acompañante, y él se soltaba un poco más. Y le veíamos tener llegada, le veíamos buen golpeo de media distancia. Y creo que en el Madrid, por su función, lo puede demostrar menos, pero es algo que Tchouaméni tiene. Pero sobre todo es que vuelve a destacar una barbaridad en lo defensivo, en la cantidad de duelos que gana, en lo imprescindible que se hace en esa faceta. Ha crecido una barbaridad en el último año en ese sentido. Me gustó incluso más su partido de ida que el de ayer. Sé que ayer marca el gol y demás. Bueno, le han dado el MVP en los dos partidos, si no me equivoco. O sea, tampoco hay que discutirlo si fue mejor en la ida o en la vuelta. Pero a mí en la ida incluso me pareció increíble, más que ayer. Pero bueno, partidazo de la misma manera. Yo, sin embargo, ¿por qué le he dado el oro a Fede Valverde? Por dos motivos. Principalmente porque fue cuando el Real Madrid peor estaba en el partido. Me pareció el jugador que estaba tirando del carro. Ayer Fede Valverde, partiendo desde banda derecha, fue el mejor atacante del Real Madrid. Porque sí, ayer Valverde hizo funciones de atacante. Yo ayer a Valverde no lo consideré un centrocampista. Lo consideré un falso extremo derecho o un jugador de banda derecha que se movía un poco por donde quería, intercambiando alturas con Alexander Arnold. Se metía por dentro si él quería, si no se quedaba súper abierto en derecha. En cualquier lugar que ocupó, Valverde ayer fue capaz de marcar la diferencia y el Benfica no supo detectar en ningún momento cómo frenar al uruguayo. Creo que ese rol tan marcado, pero a su vez libre, cuando se le permite, ayer fue fundamental. Si a eso le añadimos que da las dos asistencias, o sea, hablamos de participación directa, importantísima, diferencial en los dos goles, yo por eso le doy la medalla de oro. O sea, al final, es verdad que la definición de Vinicius en el 2-1 es tremenda, gran mérito de Vinicius, es verdad que Tchouaméni marca un gran gol en el 1-0, en el 1-1 mejor dicho, perdón, y es un gran golpeo, sí, pero creo que Fede Valverde es fundamental para entender igualmente esos dos goles con dos asistencias y sobre todo, como digo, es que el ataque me pareció la gran amenaza. O sea, Valverde tiene momentos del partido que fue más amenazante que el propio Vinicius, así que por eso en este caso me quedo con él en el oro. Y por cierto, Valverde viene mejorando bastante, ¿eh? Viene mejorando bastante. Yo a Valverde le he dado muchos palos este año, en gran parte también por sus declaraciones, por lo de no me gusta jugar de lateral, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya lo sabéis. La primera vuelta me pareció terrible, la suya, pero creo que en los últimos partidos ha ido claramente a más Fede Valverde. De hecho, es uno de los máximos asistentes del fútbol europeo en la actualidad. Y de hecho, es su temporada con mayor cantidad de asistencias. Creo que lleva ya 12 asistencias entre todas las competiciones, lo cual es un número tremendo para Fede Valverde, ¿eh? Nunca ha dado tantas asistencias como este año y lo que queda de temporada. Así que, aunque su rendimiento en general no esté siendo tan alto como otros años, su número de asistencias sí que está sumando con mucha facilidad. Y como digo, encima creo que viene mejorando bastante los últimos partidos. Y luego, arriba, Vinicius Junior. Creo que es un buen partido Vinicius. No le he dado medalla, no porque no se lo merezca, creo que podría tener, pero Valverde y Tchouaméni son indiscutibles. Y yo me he quedado antes con Courtois que con Vinicius, ¿vale? Pero creo que el partido de Vini está bastante bien. Lo que he dicho antes, cuando no esté Mbappé, él asume que es la estrella, que tiene que tirar del carro. Además, también sin Bellingham. O sea, si siempre hay dudas y uno de los máximos problemas del Madrid es ese liderazgo no asumido por parte de unos o demasiado asumido por parte de otros, claro, cuando no está Mbappé y tampoco Bellingham, no hay ninguna duda de que el referente, la estrella, tiene que ser Vinicius Junior, que es el que ya lo ha demostrado. Bueno, creo que ayer lo volvió a demostrar, hizo un buen partido, marcó además el gol ya definitivo de la tranquilidad total, así que gran partido también para él. Si hubiese que dar una cuarta medalla entre comillas, se la daría a Vinicius, evidentemente. Y luego Gonzalo, a ver, no diría nada malo de él en el partido como tal, porque no creo que lo hiciese mal, o sea, no creo que restase, pero tampoco sumo. La verdad es que ayer Gonzalo, podía haber jugado Gonzalo García, o podía haber jugado yo, que hubiese sido lo mismo. O sea, Gonzalo no apareció, no hizo absolutamente nada. Es un jugador que es verdad que la presión, el esfuerzo se lo deja todo, pero sinceramente es que el partido de ayer no pasó por él en ningún momento. En gran parte porque ayer el Madrid no atacó demasiado en posicional y por lo tanto Gonzalo dentro del área
no pudo marcar diferencias, que es lo que mejor se le da. Por lo tanto, es que ayer es que no se le vio en el partido a Gonzalo, ¿vale? Así que no le pondré tampoco cruz, ¿vale? Pero evidentemente buen partido no hizo, básicamente porque fue intrascendente, ¿vale? Totalmente Gonzalo ayer, insisto, no es un palo al propio Gonzalo. El partido ayer no estaba para él o no fue determinante de ninguna manera. Así que, sin más, ese es un poco el resumen. De los cambios del Madrid creo que hay que hablar bastante poquito, la verdad, no, ninguno fue diferencial. El de Álava por Asensio fue obligado. El de Mazandolo por Camavinga me sorprendió un poco, pero es que tampoco, sin más, el partido ya estaba casi resuelto. De hecho, poco después de los cambios llega el gol de Vinicius del 2-1, así que poco más. Jugaron César Palacios y Pitar, dos canteranos, así que bueno, algún minutito intenta darle Arbeloa a los que eran sus pupilos hace meses. Pero bueno, poquito más, la verdad, los cambios poca incidencia y por eso de los cambios del Madrid no he comentado nada. Por finalizar ya, lo del encuentro, hay que pasar a lo que tendremos, ¿vale? Hemos hablado de lo ocurrido, vamos a hablar ahora de lo que ocurrirá. Para mí, la eliminatoria contra City o Sporting de Lisboa me deja dos cosas a decir. La primera, y evidente, es que ojalá el rival sea el Sporting. Lo primero lo digo por un tema simplemente de ver algo distinto. Es que eso lo comentó hasta Courtois. Courtois después del partido dijo, por favor, que nos toque el Sporting, que yo con el Sporting creo que hace más de una década que no juego, eso lo dijo ayer Courtois, y sobre todo que el Madrid City, a ver, es el gran partido de Champions de los últimos 5 o 6 años sin ninguna duda, el partido más mítico de Champions es un City Real Madrid, sin ninguna duda, son los dos mejores equipos de Europa en los últimos 5 años, esa es la realidad. Por mucho que los dos últimos años hayan bajado los dos, pero bueno, ya me entendéis, si hacemos un balance de la última década, los dos grandes equipos son Madrid y City, creo que hay poco debate al respecto. Pero claro, es que estamos ya hasta las narices de cada edición de Champions ver un City Real Madrid. La realidad. Que el Real Madrid suele ganar y suele pasar esa eliminatoria, también hay que decirlo. Alguna la ha pasado el City también. Pero insisto, es que la vemos cada año ese partido. Entonces, nada más que por eso, prefiero un Real Madrid Sporting. Evidentemente, creo que el Sporting es un equipo más asumible que el City. Me refiero, no quiero desprestigiar a uno ni elevar al techo al otro, porque creo que el City está lejos de la mejor versión del City de los últimos años. O sea, este City no es el City que gana la Champions en su momento, ni mucho menos. Como digo, está lejos de eso. Pero creo que el Sporting es un equipo de menor nivel que el City, ¿vale? Por mucho que el Sporting, la Champions que ha hecho ha sido increíble, tiene jugadores en un estado de forma tremendo. Luis Suárez, que evidentemente Raulín lo sabe mejor que nadie. Y por cierto, gracias a Rayista FC por el follow. Creo que es el follow ya 800, si no me equivoco. Así que gracias Rayista por ese follow. Marcas un número redondo en la historia del canal. Así que muchas gracias y cumplimos el objetivo hasta final de temporada y lo que queda. Así que muchas gracias a todos. Como digo, está Luis Suárez, está Pedro González, está Trincao, hay jugadores en un momento de forma brutal, está Gonzalo Ignacio, que es un central que a mí personalmente me encanta, está Hjulmand, no sé, a mí el Sporting creo que tiene muchísimos jugadores de un nivel altísimo, pero sinceramente es peor equipo que el City, o a priori debe ser peor equipo que el City. Entonces, si juntamos que el Madrid City lo vemos todos los años, que un Sporting Real Madrid no lo vemos nunca, y que el Sporting está, para mí es algo más fácil que el City, pues yo prefiero sinceramente un Real Madrid Sporting de cara a la siguiente ronda. Siendo totalmente objetivo y de lo que espero de esos posibles enfrentamientos, bueno, mañana será el sorteo, mañana conoceremos el rival, pero yo soy personalmente poco optimista. Yo creo que el Madrid contra el Manchester City no sería favorito. No será favorito. Y sí, también en la liguilla hubo un Madrid City. Pero bueno. Igualmente es que cada año en eliminatoria se enfrentan. Pero sí, es que encima en la liguilla también hubo un Madrid City. Yo creo que el Madrid contra el City no sería favorito. O sea, para mí el City sería claramente favorito ante el Real Madrid.
No estoy diciendo que no pudiera pasar al Real Madrid, porque el Madrid puede pasar ante cualquier equipo, evidentemente. Solo faltaría que con Courtois, con Valverde, con Bellingham, con Mbappé, con Vinicius, con tal, no pudiese ganar una eliminatoria. Evidentemente el Madrid le puede ganar a cualquiera. Al mejor equipo del mundo, el Madrid le puede ganar. ¿Vale? O sea, creo que eso lo tenemos más que asumido. Ahora bien, creo que el City a día de hoy es mejor equipo que el Real Madrid. Sinceramente. Creo que el City es mejor equipo que el Real Madrid. La vuelta además se jugaría en el Etihad. ¿Vale? Y por lo tanto, yo al Real Madrid que hemos visto en esta eliminatoria, ¿vale? Contra el Benfica, para mí, en mi opinión, no le da para ganar al City. Aquí, Regista, nuestro último seguidor, ha dicho, y el City cada vez está mejor, yo creo. El City viene mejorando, sí. El City viene mejorando. Mejor con Mbappé si es posible. Evidentemente sí, Giorgio, y entendemos que sí. Entendemos que Mbappé va a poder jugar sin problemas a eliminatoria. Digo yo. Tampoco sabemos exactamente qué tiene en la rodilla porque no hay parte médico y ya sabéis que el Madrid, el tema de las lesiones, es uno de los equipos que peor comunica todo esto y que nunca sabemos exactamente qué gravedad de lesión tienen los futbolistas porque a veces en parte la manipulan esa información también, ya lo sabéis. Pero entendemos que será con Mbappé sin problema, sí. Queremos entender que sí. Evidentemente mejor. Pero independientemente de Mbappé o no Mbappé, para mí eso. El City es mejor equipo que el Real Madrid. Y de cara a esa eliminatoria, yo no soy especialmente optimista. Y si el Madrid juega contra el City al nivel que ha jugado contra el Benfica, para mí a este Real Madrid no le da. ¿Tiene margen de mejora y crecimiento? Evidentemente sí. Altísimo el margen de mejora. Pero creo que al actual Real Madrid no le da. Sinceramente, creo que no le da. Contra el Sporting, sí que creo que el Madrid sería favorito. Sí que creo que sería favorito. Sigo pensando que el Sporting puede eliminar al Real Madrid. Lo creo firmemente. A mí el Sporting me parece bastante mejor equipo que el Benfica. Y cuando digo bastante. No solo por lo que ha demostrado en Champions, sino es que en el día a día de Portugal ya se ve. Creo que en general tiene mejores jugadores el Sporting que el Benfica. Pero claramente, sobre todo la zona de medio campo, media puntas, la del Sporting es muy pero que muy superior. Muy pero que muy superior. Igualmente ahí sí el Madrid sí que lo pondrían como favorito, claramente. La vuelta igualmente se jugaría en Portugal, ¿vale? Pero bueno, sí que iba favorito, ¿vale? Al Sporting igual, o sea, al Madrid contra el Sporting. Por lo tanto, creo que el City es rival claramente a evitar. ¿Que el Sporting puede eliminar al Real Madrid y me sorprendería? Pues no, no me sorprendería. Había que el Real Madrid. Yo ya lo vengo diciendo en la temporada del Real Madrid. Cuando se enfrente contra los equipos grandes, yo este Real Madrid lo quiero ver, porque no me convence en absoluto. Lo mismo que vengo diciendo del Barça y del Atlético. Si es que yo no soy muy optimista con ningún papel de ningún equipo español en esta Champions. Si el Barça se enfrenta contra el Newcastle, le veo favorito. Contra el Paris Saint-Germain, no. Si el Atlético se enfrenta contra el Tottenham, lo veo favorito. Contra el Liverpool, no. Esa eliminatoria, ese sorteo de mañana, que mañana ya se decida, para mí va a marcar mucho esos octavos de final de los tres equipos españoles. Y con el Real Madrid, más de lo mismo, sinceramente. Creo que puede caer contra los dos, pero contra el Real Madrid lo veo favorito. Y también puede ganar a los dos, insisto. O sea, el Madrid puede ganarle al City también sin problema. Pero soy un poco optimista contra el City. En la realidad. Por eso, a poder ser, prefiero el Sporting. Que además es un equipo con menos experiencia en la Champions, que en momentos al final de ansiedad y momentos decisivos el Sporting se puede venir un poco más abajo. Bueno, en base a eso yo personalmente pues creo que el Sporting sería un rival a priori más apetecible, la verdad, más apetecible. Esa es mi opinión del partido del Real Madrid. Clasificado a octavos de final, pero el equipo sigue dejando dudas de cara a competir por ganar esta Champions, que al final siempre es el objetivo de un club como el Real Madrid, que ha dominado con tantos años con puño de hierro esta competición y que este año para mí está lejos de una versión que puede hacerlo. Pero paso a paso, de momento el Real Madrid sigue hacia adelante.